La historia de hoy comienza en el aeropuerto Arlanda de Estocolmo, Suecia, donde un McDonnell Douglas MD-81 de Scandinavian Airlines, apodado Dana Viking, aterrizó la noche del 26 de diciembre de 1991 tras un vuelo sin incidente desde Zúrich, Suiza. A pesar del mal tiempo, el viaje transcurrió con normalidad, y una vez que los últimos pasajeros desembarcaron, la aeronave fue asegurada para pasar la noche alrededor de las 23:00. Esa noche, el aeropuerto estaba envuelto en un clima inhóspito, aunque no extremo. La temperatura rondaba 1 grado centígrado, y una llovizna ligera caía persistentemente, sin llegar a convertirse en nieve. Para los pasajeros de aquel vuelo, se trataba de una típica noche invernal sueca, húmeda y fría. Sin embargo, sin que nadie lo sospechara, esas condiciones eran el primer eslabón de lo que estaba por venir. ...27 de diciembre de 1991... Aeropuerto Internacional de Arlanda, Estocolmo, Suecia. Aquí, el vuelo 751 de Scandinavian Airlines espera para salir rumbo a Barcelona, en España, a través de 2 paradas intermedias en Dinamarca y Polonia. Fundada en 1946 por la unión de 3 aerolíneas más pequeñas, Scandinavian Airlines System, más conocida por su acrónimo SAS, es la aerolínea de bandera conjunta de Dinamarca, Noruega y Suecia, que une los viajes aéreos de los 3 países nórdicos bajo la bandera de la cooperación internacional. A las 7:30 de la mañana, con la temperatura todavía rondando los 0 grados, comenzaron los preparativos para el siguiente viaje del Dana Viking, el vuelo a su primera escala en Copenhague, Dinamarca. Se habían asignado 6 miembros de la tripulación para el vuelo, incluidos 4 auxiliares de vuelo y una tripulación de 2 pilotos compuesta por el capitán Stefan Rasmussen, de 44 años, y el primer oficial Ulf Cedermark, de 34 años, que tenían un total combinado de 11.000 horas de vuelo. Ninguno de los dos tenía mucha experiencia en el MD-81, aunque las 600 horas del capitán Rasmussen aún eclipsaban el total acumulado por el primer oficial Cedermark, que solo tenía 76. Además, en el avión también viajan 123 pasajeros. En total, 129 personas a bordo del MD-81. Mientras los pasajeros se preparaban para subir al avión, los equipos de tierra inspeccionaban las alas en busca de hielo y nieve. Usando una escalera, un mecánico se inclinó sobre el borde delantero del ala y raspó el aguanieve, sin encontrar formaciones de hielo. Mientras tanto, el capitán Rasmussen ordenó que se rellenaran los tanques de combustible del avión y luego se concentró en el deshielo. En consecuencia, ordenó que se descongelara el avión, y los equipos de tierra rociaron las alas con una solución caliente de glicol y agua. Cuando el mecánico informó que el deshielo había terminado, Rasmussen volvió a comprobarlo y preguntó: ¿Lo tienen ya bien limpio bajo las alas? Sí, ahí abajo había mucho hielo y nieve. Ahora está bien, ahora está perfecto, explicó el mecánico. El vuelo 751 ya estaba en condiciones para despegar. A las 8:47, el avión comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron a ascender rumbo a Dinamarca. Pero la ilusión de normalidad no duró mucho. Cuando el avión despegó y comenzó su ascenso, el peso se transfirió del tren de aterrizaje a las alas, lo que provocó que éstas se flexionaran hacia arriba y hacia abajo. Esto rompió una capa de hielo transparente situada a la superficie de las alas que no había sido vista por ninguno de los técnicos de mantenimiento. Se desprendió de las alas y se deslizó hacia atrás en la estela, directamente hacia los 2 motores del MD-81. Los grandes trozos de hielo cayeron sobre los ventiladores que giraban a gran velocidad y provocaron fuertes impactos que dañaron varias de las aspas de ambos motores. El flujo uniforme del aire sobre las aspas de ventilación es fundamental para la estabilidad de todo el proceso de compresión y combustión.
y aunque ninguna de las aspas del ventilador se rompió por completo, las deformaciones causadas por el hielo fueron suficientes para alterar el delicado equilibrio de presiones dentro del motor derecho. 25 segundos después del despegue se escuchó un sonido sordo y bajo, seguido de una explosión. Acto seguido, se escucharon otros 2 estallidos consecutivos. Mientras tanto, el avión continuaba ascendiendo y acelerando. El capitán intentó activar el piloto automático, como hubiera hecho en cualquier vuelo rutinario en este momento del ascenso, pero este no se activó y una alarma comenzó a sonar en cabina indicando que no era posible activarlo en estos momentos. Aún no sabían lo que estaba pasando en la parte trasera del avión. Luego miró sus instrumentos para identificar la fuente del problema, y aunque tuvo algunas dificultades para leer los indicadores digitales en medio de las fuertes vibraciones y las indicaciones que fluctuaban enormemente, se dio cuenta de que el problema estaba en el motor derecho. Inmediatamente, redujo ligeramente la potencia de ese motor. Reducir la potencia es una respuesta eficaz a una sobrecarga porque disminuye la presión en la cámara de combustión, pero la magnitud de la reducción necesaria puede variar, por lo que el procedimiento oficial exige que el piloto mueva la palanca de empuje afectada hasta el ralentí. Pero el capitán tan solo redujo la potencia a un 10%, lo que fue totalmente insuficiente para evitar que el motor siguiera sufriendo sobrecargas. El McDonnell Douglas MD-80 cuenta con un sistema llamado ARTS, Automatic Reserve Thrust System, diseñado para garantizar que si un motor falla después del despegue, el otro aumente automáticamente su potencia al máximo permitido. Esto es crucial, porque con menos potencia, el avión podría no tener suficiente empuje para ascender con seguridad. El ARTS se activa cuando hay una diferencia del 30,2% de la velocidad de rotación entre ambos motores. Sin embargo, la FAA descubrió que este sistema tenía una limitación. Algunas aerolíneas reducían la potencia de ambos motores tras el despegue para disminuir el ruido, lo que dejaba al avión con menos empuje del previsto en caso de fallo de un motor. Para solucionar esto, McDonnell Douglas desarrolló el ATR, que tenía un umbral de activación más sensible, detectando diferencias de solo un 7%, en vez del 30% que utilizaba el ARTS. El ATR no analizaba qué motor fallaba, simplemente empujaba ambas palancas de potencia hacia adelante, asumiendo que solo respondería el motor en buen estado. Se detenía al alcanzar la potencia máxima de aproximación frustrada y no emitía alarmas ni advertencias visuales. La única forma de anularlo era desconectando completamente el sistema de aceleración automática. 41 segundos después, el motor izquierdo que giraba a máxima potencia inducido por las órdenes del sistema ATR también comenzó a fallar y a lanzar llamaradas. La pérdida de potencia era notable y el nerviosismo en cabina aumentó drásticamente. Segundos después, con el avión ya a 3000 pies de altura, el motor derecho falló catastróficamente y comenzó a lanzar escombros en llamas sobre los bosques suecos. Sin que los pilotos tuvieran tiempo para reaccionar, el motor izquierdo hizo lo mismo, dejando el avión sin empuje de ningún tipo, lo que provocó que los generadores comenzaran a morir. El avión comenzó a perder sus equipos eléctricos y las pantallas principales de los pilotos se apagaron. Su altitud máxima fue de 3.318 pies y después el avión sin energía comenzó a descender irremediablemente. Entre los 123 pasajeros a bordo del vuelo 751 había al menos 2 capitanes de Scandinavian Airlines. Uno de ellos era Per Holmberg, de 47 años. Concluyó que la tripulación necesitaba ayuda desesperadamente. Era un piloto muy experimentado que había estado volando desde los 17 años y tenía 920 horas de experiencia en el MD-81, más que cualquiera de los miembros de la tripulación de cabina. En ese momento, decidió que era hora de intervenir. El capitán Rasmussen seguía sin entender muy bien qué estaba pasando y su orden fue: ¡enciendan los motores! ¡Enciendan los motores! Mientras tanto, el primer oficial Cedermark se puso en contacto con el controlador del aeropuerto pidiendo vectores para volver urgentemente. En ese momento, el capitán Holmberg llegó a la cabina. El primer oficial Cedermark le entregó inmediatamente una lista de verificación de emergencia y le dijo que pusiera en marcha la unidad de energía auxiliar, lo que proporcionaría energía eléctrica de respaldo. Holmberg obedeció, pero su preocupación inmediata era seguir volando recto y nivelado para evitar perder el control del avión sin energía, por lo que instó al capitán en olvidarse de todo lo demás y mirar hacia adelante.
Sí, dijo el capitán Rasmussen, que volaba a mano, dirigiendo lo que se había convertido en poco más que un enorme planeador. Los pilotos comenzaron a repasar la lista de verificación de reinicio del motor para el motor derecho, intentándolo de manera continuada, pero este estaba muy dañado sin posibilidad de reparación. Dadas las advertencias de incendio, era evidente que el motor izquierdo estaba en las mismas condiciones. No podemos mantener los 2000 pies. Estamos descendiendo. Ahora estamos a 1600 y descendiendo, dijo el primer oficial Cedermark al control de tráfico aéreo. Prepárense para una emergencia en tierra, gritó el capitán Rasmussen a la tripulación de cabina. Los auxiliares de vuelo comenzaron a preparar la cabina a toda prisa para un aterrizaje forzoso que ahora parecía ya inevitable. No había forma de regresar al aeropuerto desde tan baja altitud. Su única esperanza era encontrar un lugar para aterrizar el avión. El capitán Holmberg extendió los flaps al completo. Ya estaban a tan solo 900 pies del suelo, unos 275 metros de altura. Echando un vistazo al horizonte, sus limitadas opciones se hicieron evidentes de repente. Entre densos bosques cubiertos de nieve intercalados con algunas casas, el capitán Rasmussen divisó un gran campo a la derecha, pero de inmediato juzgó que estaba fuera de su alcance. En cambio, eligió un campo más pequeño que estaba casi justo delante. Pero si continuaban rectos, Holmberg se dio cuenta de que podrían chocar contra las casas cercanas al campo, así que ordenó al capitán a los mandos que fuera al más alejado en la derecha. Rasmussen corrigió el rumbo 25 grados a la derecha, manteniendo el avión en línea con el campo pero no con las casas. De fondo se oía un auxiliar de vuelo que anunciaba: «Abróchense los cinturones de seguridad, mantengan la calma». En ese momento las alarmas de baja velocidad comenzaron a tronar en cabina. Apenas un segundo después de extenderse por completo, el tren de aterrizaje comenzó a chocar contra los árboles. El primer oficial Cedermark hizo una última transmisión inexpresiva. Estocolmo, SK-751. Nos vamos a estrellar ahora mismo. Poco antes de llegar al campo que Rasmussen y Holmberg habían elegido, el vuelo 751 descendió sobre un denso bosque de pinos. Los árboles golpearon el fuselaje y arrancaron el ala derecha derramando combustible sobre la nieve. El avión comenzó a volcarse sobre su lado derecho, pero antes de que pudiera inclinarse más de 20 grados, se estrelló con fuerza contra el suelo. La sección delantera recibió el golpe más fuerte. El avión se deslizó sobre la nieve y el hielo con el fuselaje partido en 3 pedazos. Momentos después, el MD-81 se detuvo en seco, partido en pedazos y sin una de las alas. Los primeros segundos tras el accidente eran el preludio de una gran catástrofe. Silencio, nada de movimiento. Hasta que los pasajeros, uno a uno, pudieron salir a través de los huecos generados en el fuselaje. Milagrosamente no hubo ni una sola persona fallecida en este increíble aterrizaje de emergencia. Varias personas resultaron gravemente heridas, en especial los situados en la parte delantera derecha, la cual sufrió el impacto más fuerte contra el suelo. Per Holmberg, que estaba de pie en el momento del impacto, había logrado apoyarse contra un mamparo, pero quedó inconsciente al ser arrojado de cabeza contra él durante el choque. Los pilotos lo encontraron tendido sin sentido en el suelo, en la parte trasera de la cabina, por lo que el capitán Rasmussen lo sacó del avión y lo colocó encima de un tobogán de emergencia, donde recuperó el conocimiento unos 20 minutos después del accidente. ¿Qué había pasado? ¿Cómo los encargados de quitar el hielo y nieve del avión no vieron la gran capa de hielo transparente que había sobre las alas? Inmediatamente después del accidente, los controladores aéreos avisaron a los servicios de emergencia de la desaparición del avión. Pero su ubicación fue desconocida hasta unos 15 minutos después del choque, cuando un superviviente logró hacer una llamada desde una cabina cercana a la zona del accidente. Los equipos de rescate acudieron al lugar con helicópteros y ambulancias, donde iniciaron la selección y transportaron por aire a varios de los supervivientes más gravemente heridos a hospitales de la zona. Aunque varias personas sufrieron heridas que les cambió la vida,
La supervivencia de todos los que iban a bordo cautivó a la prensa y rápidamente catapultó a los 3 pilotos al estrellato. Los medios suecos bautizaron el accidente como el Milagro de Gotrora, en honor a un pueblo cercano, y desde entonces el accidente se conoce con este nombre. La tarea de investigar el casi desastre que se produjo en las afueras de Estocolmo recayó en la Independiente Junta Sueca de Investigación de Accidentes, conocida por su acrónimo sueco SHK. El hecho de que el vuelo 751 perdiera ambos motores debido a la ingestión de hielo se demostró en una etapa temprana de la investigación. Las aspas del ventilador mostraban daños compatibles con impactos de hielo, y los pasajeros recordaron haber visto hielo desprendiéndose de las alas durante el despegue. Se recogieron más de 500 piezas de motor debajo de la trayectoria de vuelo del vuelo 751, que en conjunto representaban solo un 30% del material faltante, lo que subraya la naturaleza catastrófica de la desintegración final de los motores. Sin embargo, los investigadores se preguntaron necesariamente si la falla de los 2 motores podría haberse evitado. Después de todo, una sobrecarga del motor normalmente no es un evento fatal. Incluso con aspas de ventilador dañadas, un motor puede continuar funcionando siempre que la potencia se reduzca por debajo del umbral de sobrecarga rápidamente. El umbral de sobrecarga del motor derecho era desconocido, pero la grabadora de datos de vuelo mostró que el capitán Rasmussen solo redujo la potencia en un 10% y no disminuyó más la potencia, a pesar de que la lista de verificación de sobrecarga del motor exige que la potencia se reduzca hasta el ralentí. El capitán Rasmussen dio una respuesta clara a esto. Simplemente no había recibido formación sobre cómo reaccionar ante una sobretensión de los motores. A diferencia de una falla total, la respuesta a una sobrecarga del motor no se practicaba en los entrenamientos de SAS, ni era obligatorio hacerlo. Y aunque los pasos se describían en el manual de referencia rápida de procedimientos anormales, los pilotos no tuvieron tiempo para revisarlo. Esto subrayó la necesidad de que la respuesta a la sobrecarga sea un elemento de memoria, un procedimiento que los pilotos deben memorizar y realizar de inmediato sin referencia a una lista de verificación. Solo después de analizar en detalle los datos de vuelo y consultar a McDonnell Douglas, los investigadores descubrieron que el desarrollo del accidente estuvo fuertemente influenciado por un sistema poco conocido, la restauración automática de empuje o ATR. En el momento del siniestro, este sistema era tan desconocido que ni siquiera tenía un nombre oficial. De hecho, fue bautizado como ATR únicamente debido a su papel clave en el accidente del vuelo 751. La tripulación del vuelo 751 no tenía conocimiento de la existencia de este sistema hasta que la investigación reveló su impacto en el accidente. Llegados a este punto quedaba una pregunta crucial. ¿Por qué se permitió al avión despegar con hielo transparente en sus alas? En teoría, el capitán Rasmussen era el último responsable de garantizar que el avión estuviera libre de hielo al despegar. Sin embargo, en la práctica, esto suele significar recibir confirmación verbal de los técnicos de deshielo de que se ha eliminado todo el hielo, y a menos que el hielo siga siendo claramente visible desde la cabina, es probable que los pilotos crean en la palabra de los técnicos. La partida del avión con hielo a las alas se debió en realidad a un fallo en los procedimientos de deshielo de Scandinavian Airlines. Los técnicos no solo deben mirar, sino también palpar las alas en busca de hielo transparente. El hecho de que los procedimientos del SAS fueran inadecuados en este área era especialmente preocupante a la luz del hecho de que el hielo transparente de la serie de los MD-80 era una amenaza conocida dentro de la industria de la aviación. De hecho, se habían producido casos de hielo transparente que se desprendían de las alas y caían sobre los motores desde el lanzamiento del DC-951. Al final, la SHK concluyó que el accidente fue el resultado de varios fallos sistémicos y operativos, incluidos los procedimientos deficientes de la tripulación de tierra y la formación de los pilotos en SAS, y el diseño y la documentación deficientes del sistema ATR por parte de McDonnell Douglas. Como resultado de sus hallazgos, la SHK emitió 15 recomendaciones, entre ellas que McDonnell Douglas proporcionara una forma para que las aerolíneas desactivaran el ATR, que se mejoraran los requisitos de resistencia a los impactos de los compartimentos superiores y que la Administración de Aviación Civil de Suecia se asegurara de que SAS mejorara su programa de garantía de calidad.
Gracias a estas medidas y a la toma de decisiones de los 3 pilotos bajo presión, la industria pudo conocer el peligro de la ingestión de hielo en la serie M80 sin pérdidas de vidas. Lamentablemente, el capitán Rasmussen nunca pudo experimentar estos cambios de primera mano. Aunque muchos de los sobrevivientes lo consideraron un héroe, sufrió un trauma emocional a causa del accidente que lo dejó sin poder regresar a la cabina de mando y nunca más voló aviones de pasajeros. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Antes de irme, demos la bienvenida a los nuevos miembros del canal: Alberto Rúa, Bray y Richie Jalamillón. Gracias por vuestro apoyo. Nos vemos el domingo que viene en un nuevo vídeo, amigos.